Señor les bendiga esta tarde, mis amados. Amén. Después de estar en la casa del Señor, Señor. el salmista dijo, yo me alegré con lo que me decía. Vamos a la casa de mi Señor y Padre. Señor. Vamos a adorar. Amén, amén. También a bendecir. Sí, Señor. Ese bendito nombre sublime del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Nos hemos reunido para adorar ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y espero que usted venga preparado para poder tener ese encuentro con Él esta tarde. Entonemos el canto 302, se titula Persevera. Qué glorioso es el día que vendrá, cuando toda su palabra se cumplirá, y cuando todos los que ven el momento vivirán, cuando toda su simiente de la tierra levantará. No me afanes con lo que perecerá, algo grande nos espera más allá. Sé valiente hasta que vuelva a su gloria levantar. Pues mañana Dios no te olvides tus promesas, el libro de volvería, solamente te enseña, mañana será otro día. Persevera en esta lucha, no importa lo que alguien diga, porque Dios respaldará. Les invito a orar. Poderoso Padre Celestial, que levantaste a Jesús de los Oh, sí, muertos, Señor. y que consigo mismo levantó esa simiente de aquellos que estaban escritos en el libro de la vida, Señor. Sí. Aquellos que comparecerán, Señor, en la primera resurrección. Esa es la novia que murió y está debajo de tierra todavía. Pero cuando esa voz, Señor, esa voz misma que le dijo a Lázaro del fuera, esa misma voz levantará a todos esos que están allá en el polvo de la tierra. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado para la venida del Sí, Señor, Señor. seremos transformados en un abrigo de su partido. Dios amado, bendice estos cantos que van a ser entonados. Bendice el esfuerzo de mis hermanos y hermanas que con amor vienen, Señor, a este lugar. Señor. Nadie nos ha impulsado, manipulándonos a que vengan a este lugar, sino que tú les tocaste sus corazones, Señor, para venir voluntariamente a honrar ese nombre que es sobre todo nombre. Bendícenos a todos de una forma grande y especial, Señor. Bendice los que tocan los instrumentos. Bendice los hermanos que Señor. cuidan las puertas, Señor. Y hacia todos, Señor, a este hombre inútil, Señor, que se dispone a adorar esta casa. Bien que pasa por un lado, Señor, y con una preeminencia, Padre. Este hombre no sirve para nada, Señor. Únicamente fue la gracia tuya. Ha traído a este lugar para nosotros. Oh Dios amado, bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a los tiempos, por favor.
el canto 221, una vida no más tengo yo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Padre, Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos en su presencia, rogando, Señor, que sea usted para bendecir la ofrenda que va a ser por la que bendiga al contador alegre, así como que bendiga la ofrenda. Rogamos que sea supliendo las necesidades en cada lugar del pueblo. Sí, Señor. Si hubiese guiando, Padre amado, también nos colocamos para su cuidado. Amén. Bendición pedimos por ello. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El canto 290 para seguir alabando al Señor.
Esto no es un corito muy duro. Y da por lugar la palabra del Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. ¿Confían en Él todavía? Amén. Alaben al Señor. Buen Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde. Es un privilegio grande para cada uno de nosotros podemos encontrar en este lugar, Padre, donde sabemos que tu presencia está. Padre, porque tu palabra lo dice, que donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Padre, si tu presencia está en este lugar, Padre, sabemos que vamos a ser bendecidos. Padre, porque tú nos darás esa porción que cada uno de nosotros estamos necesitando. Padre, sabemos que nuestras almas necesitan de ese alimento espiritual para poder estar fortalecidos. Padre, y ese es el por qué nos hemos acercado a este lugar, para poder estar fortalecidos en la vida espiritual, para poder pegar un paso hacia el frente y poder estar más cerca de ti. Padre, pedimos que tú tomes tú el control completo de este servicio, que toda atmósfera negativa, Padre, pueda ser echada a un lado y que tu presencia pueda hacerse manifiesta y cada uno de tus hijos podamos sentir la presencia del Señor en esta tarde. Padre, pedimos bendición por la lectura de tu palabra y lo que vamos a estar leyendo, de lo que tú ya nos hablaste a través de tu boca. Sabemos que es el alimento espiritual a su debido tiempo. Padre, te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así saludamos a los que nos ven a través del internet, esperando que también ellos puedan ser bendecidos al escuchar su palabra. Vamos a leer la palabra del Señor allí en San Juan capítulo 12, versículo 20 al 22.
Amén. La palabra del Señor dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Estamos esperando que Dios pueda bendecirnos en esta tarde. Yo creo que si sentimos ese deseo de poder estar en este lugar, es porque queremos más de Dios, queremos escuchar más de Él, y sabemos que Él está presto a darnos esa porción que cada uno de nosotros estamos necesitando. Yo creo que cada uno de nosotros queremos ver más de Dios. Sabemos que Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios poderoso. Sí, Señor. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Ve, si queremos ver qué es lo que es Dios en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, solamente de ir y ver lo que fue Dios el día de ayer. Ve cómo Dios se manifestó en el tiempo pasado, y vemos las obras que Él hizo y cómo bendijo a aquellos que creían en Él. Entonces es fácil para nosotros ver quién es Dios en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es ver a ese Dios de ayer, es el mismo de hoy y será por siempre. Que sea el Señor que nos ayude al estar meditando en su palabra. Vamos a seguir meditando el mensaje que el profeta le titula Ver a Jesús. Sabemos que cada uno de nosotros, ese es el por qué hacemos el esfuerzo de estar en este lugar. Es porque queremos ver más de Jesús, porque sabemos que Él es el todo para cada uno de nosotros. Estuvimos meditando allá en el terreno de este tema, y espero que Dios nos siga bendiciendo. Estuvimos meditando de ese niño preguntando si podía ver a Dios, y le preguntó a su predicador, y el predicador dijo: nadie puede ver a Dios. Vemos que ese niño quedó desilusionado. Él quería saber si se podía ver a Dios. Entonces vemos que el predicador no le dio la respuesta, y él no se quedó quieto. Él fue y le preguntó a la maestra de escuela dominical, y vemos que fue de la misma manera, la misma respuesta que el predicador le había dado. La maestra de escuela dominical le dijo, ella dice, claro que no, hijito. O sea, que no se podía ver a Dios. Y vemos que ese niño, esa pregunta estaba en él, que si se podía ver a Dios. Un día él estaba en el río, y él estaba con un viejo pescador, y vemos que este viejo pescador tenía a Dios adentro. Eso es lo que se necesita para ver a Dios, tener a Dios dentro de nuestro corazón para poder ver cuán grande es Él. Y vemos que eso es lo que estaba lleno, este anciano estaba lleno de Dios por dentro, y todo lo que miraba y podía presenciar era Dios manifestado. Dice así: ahora no sería extraño para la persona si habláramos del Señor Jesús, después de que su promesa dice que Él mismo se nos revelaría. ¿No podríamos verlo a Él? Dice. Que sea el Señor que nos ayude. Y ahí comenta la historia de este pequeño. Dice: un día, mientras él estaba en el río, él estaba con un viejo pescador, y el viejo pescador estaba jalando su barco y llorando, porque él estaba viendo un arco iris. Él estaba viendo a Dios manifestado en ese arco iris. Vemos que el predicador no dio la respuesta, la maestra de escuela dominical no dio la respuesta, pero este anciano sí tenía la respuesta. Vemos que él podía presenciar ese arco iris, y eso le decía a él que eso era Dios. Y vemos que él estaba llorando porque él estaba viendo lo grande que es Dios. Dice, mientras él estaba en el río, él estaba con un viejo pescador, y el viejo pescador estaba jalando su barco y llorando porque él estaba viendo un arco iris. Y él dijo: Señor, el niño le hizo la pregunta, él dijo: Señor, ¿puede alguien ver a Dios? El viejo pescador estaba tan lleno de Dios hasta que él dijo: hijito,
todo lo que yo he visto los últimos 35 años ha sido a Dios. Se necesita tener a Dios para poderlo ver. Qué tremendo eso. ¿Ve usted ese predicador? No tenía a Dios. Esa maestra de la escuela dominical no tenía a Dios por dentro, porque la respuesta hubiera sido otra. Pero este anciano sí tenía a Dios adentro, y todo lo que él había presenciado era Dios. Él podía ver los cerros, él podía ver las montañas, el bosque, los árboles, los pájaros, los animales, la gran creación, y él podía ver a Dios. Ahora, si nosotros llegamos a estar tan llenos de Dios, ahí está la clave. Que Dios nos ayude a estar llenos de Dios para poder ver a Dios. Ahora, si nosotros llegamos a estar tan llenos de Dios y tan inmunes a las cosas del mundo, ahí está la clave. Debemos de estar separados a las cosas del mundo, inmunes a las cosas del mundo y llenos de Dios, y usted verá a Dios. Pero si estamos llenos del mundo, jamás vamos a ver a Dios. Que Dios nos pueda ayudar. Ahora, si nosotros llegamos a estar tan llenos de Dios y tan inmunes a las cosas del mundo, podemos ver a Dios en cada acto, en cada movimiento de nuestra vida. ¿No creen eso? Si ponemos de lado todas las cosas del mundo. Que sea el Señor que nos ayude. Debemos de poner de lado todas las cosas del mundo. Ese es el porqué de usted. Alguien no tiene tiempo de poder estar acá en la casa de Dios. Pero no tiene tiempo para Dios porque él está tan ansioso a las cosas del mundo. Vea usted a las diversiones del mundo, a las fiestas del mundo, que no tiene tiempo para poder estar más cerca de Dios. ¿Y cómo vamos a ver a Dios de esa manera? Debemos de estar inmunes a las cosas del mundo. Que Dios nos ayude. Ese es el porqué. Como el profeta dice en este mismo mensaje, ve usted, si nosotros no estuviéramos acá, tuviéramos que estar en cualquier enredo del mundo, en cualquier cosa del mundo. Pero como hijos e hijas de Dios, este es el lugar a donde nosotros debemos de estar. Si alguien no está acá, ve usted en qué puede estar. Que Dios nos pueda ayudar. Lo estuvimos leyendo eso, pero que sea el Señor que nos ayude. Ya usted es la manera de poder estar más cerca de Dios. Algunas veces venimos a la iglesia, por ejemplo, a una reunión como esta. Decimos, ahora voy a ir para allá. Yo no creo que tal cosa como esa. A usted, si alguien viene de esa manera, que Dios nos pueda ayudar. Algunas veces venimos a la iglesia, por ejemplo, a una reunión como esta. Decimos, ahora voy a ir para allá. Yo no creo en tal cosa como esa. No lo creo, voy a ir para allá porque me voy a probar a mí mismo que no hay nada al respecto. Dice, bueno, exactamente de esa manera es como va a regresar. De la misma manera, ustedes dirán, porque Satanás les mostrará muchas cosas. Él les dirá que no hay nada al respecto. Como usted viene con ese pensamiento, yo sé que no es de esa manera, pero voy a ir, ¿ve? Pero vea usted, Satanás va a aprovechar sus pensamientos, esos malos pensamientos, y él les dirá que no hay nada al respecto. Y se irá diciendo, como dije, no hay nada. Vea usted, a perder el tiempo vine. No entendí de lo que se estuvo hablando. Pero si venimos con ese anhelo de escuchar a Dios, si venimos con esa hambre, con esa sed de poder recibir de las cosas de lo alto, usted va a recibir esa bendición y usted se irá contento cuando vaya de regreso a casa, porque usted ha visto a Dios. Usted no vio al hombre predicando o al predicador, sino que usted vio a Dios manifestarse, porque usted venía en busca de eso, y lo que nosotros buscamos, eso nos llevamos. Si usted ha venido con esa hambre, con esa sed, deseando escuchar más de Dios, de ver a Dios, usted lo verá en esta tarde, y usted verá que Él sigue siendo un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios rico en misericordia, que nos rescató, nos sacó de donde estaba, pagó el precio para podernos redimir, y usted verá a Dios, que Dios ha
Dios se revelará a sí mismo a ustedes, porque Él está obligado a hacerlo así, exactamente correcto. Él lo hará. Depende de lo que nosotros andamos buscando. Si nosotros venimos y estamos acá porque queremos más de Dios, queremos pegar un paso más, eso es lo que usted va a obtener. Usted va a obtener esa bendición que está buscando y Dios se la dará a usted. Que Dios nos pueda ayudar. Dice, ahora si usted viene con esa intención, dice, esta noche vamos a averiguar quién es Jesús de Nazaret. Y si descubrimos lo que Él fue en los días del pasado, pues sabremos lo que Él es hoy. Eso es, ver lo que Él fue en el tiempo pasado. Si es el mismo, Él hará las mismas cosas. Usted verá al mismo Dios manifestado. Es correcto. Si sabemos lo que Él fue en los días que pasaron, sabremos lo que Él es hoy. Bien fácil de poder detectar a ese Dios todopoderoso. Lo que Él fue ayer, Él es hoy. Como Él se manifestó allá, Él se sigue manifestando. Ahora, si pudiéramos imaginar verlo a Él en aquel día, alguien nos lo describiera y dijera que Él era un hombre alto o un hombre delgado o un hombre robusto o lo que haya sido, estaríamos buscando ese tipo de hombres. Pero sabemos que nosotros tenemos la palabra y la palabra nos dice cómo era Él. Alguien puede venir y dar el pensamiento y venir y describirlo de esa manera, que Él era alto, que era robusto y todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Entonces nosotros podríamos detectar que ese es un mal espíritu, que eso es una mentira, porque la Biblia no lo narra de esa manera. Dice, la Biblia no dice cuál era su estatura. Él dijo, no había hermosura en Él para que lo deseemos. Me supongo que Él no era un hombre grande y atractivo, porque la Escritura dice, sin hermosura para que lo deseen. Eso es lo que es Él. Bueno, entonces si la Escritura dice eso, no podría buscar ese tipo de hombre. Pero la Escritura no da exactamente su estatura, pero la Escritura sí lo revela a Él, lo que Él es, en su poder, en su manifestación, lo que Él es. Y lo que Él fue, Él es hoy. Ahora, si podemos leer en la Escritura y descubrir lo que Él fue entonces, pues sabemos lo que Él es ahora. O sea que está bien sencillo, para que nosotros lo podamos ver cómo Dios lo trae a través de su profeta. Poder identificar a ese Dios. Vea usted ese Dios que fue manifestado en carne. Cómo Dios obró a través de Él. ¿Cuáles fueron las manifestaciones? ¿Cuál era el poder? Ve cómo Él fue. Es el mismo hoy. Él tiene que actuar de la misma manera. Porque si no, pues la Escritura no estaría bien, donde dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero su palabra se cumple. Él sigue siendo el mismo. Ahora, si podemos leer en la Escritura y descubrir, dice lo que Él fue entonces, pues sabemos lo que Él es ahora. Eso es correcto. Lo que sea que Él fue entonces, lo es todavía esta noche. Porque la Escritura dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso es correcto. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Él es el mismo. Entonces, como Él se manifestó allá, como Dios obró allá, las señales que fueron desplegadas allá, Él las hace nuevamente hoy, porque Él sigue siendo el mismo. Vea usted en qué clase de Dios nosotros creemos. En un Dios todopoderoso. No creemos solamente en un Dios histórico. Venir y decir que Dios convirtió el agua en vino, que Dios multiplicó los peces y los panes, que Dios resucitó a la hija de Jairo, y venir y traerlo como historia y que Él no fuera el mismo. ¿Qué beneficio nosotros tendríamos? No tendríamos ningún beneficio, pero la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, y como Dios se manifestó allá, Él se vuelve a manifestar. Él es el mismo. Bendito sea su nombre.
si podemos hallar ese tipo de persona, entonces hemos encontrado al Señor Jesucristo obrando en esa persona. Que Dios nos ayude. Espero que nuestra vista espiritual pueda estar abierta y podamos ver cómo Dios se ha manifestado. Ahora Jesús no salió ante la gente con un gran alarde y jactancia. Él era, dice, tráeme esto y tráeme aquello y yo te mostraré lo que puedo hacer con eso. Vemos que Dios no obró de esa manera. Él vino en humildad. Vemos que cuando Él fue tentado de que convirtiera esas piedras en pan, Jesús lo podía hacer, pero vemos que caía en la trampa, era una tentación a través del demonio. Él tenía el poder y Él hubiera dicho, sí, yo lo puedo hacer. Ese es el porqué. Este poder no lo puede tener cualquiera, porque cualquiera puede andar jactándose y diciendo, yo tengo el poder, yo lo puedo hacer, y cayera en tentaciones. Pero Jesús conocía quién era Satanás y vemos que no cayó en la tentación, sino que le dijo, escrito está también. ¿Ve usted? Que Dios nos ayude. Alguien puede venir con la escritura y decir, escrito está, pero depende de la interpretación, la línea que está tomando. Ve usted, Satanás le citó escritura a nuestro Señor Jesucristo, que si el Señor hubiera dicho, tenés razón, escritura me han dicho, y eso es la verdad, yo lo voy a hacer. Pero ve usted los pensamientos. Alguien puede venir y citar el mensaje, pero vea usted la interpretación que le está dando. Eso es lo equivocado. El mensaje está bien, pero depende de usted la interpretación. ¿En qué línea lo está tomando? Que sea el Señor que nos ayude a detectar. Ese es el por qué han caído muchos engañados, porque vienen y les señalan, miren lo que dice aquí este párrafo del mensaje tal y tal, y si el mensaje lo dice, pero vea usted la interpretación a dónde lo está llevando. Allí está lo equivocado. Que sea el Señor que nos ayude. Vea usted, Satanás citando escritura, pero vea usted a dónde lo estaba llevando él. Pero el Señor le dijo, escrito está también. Ese es el por qué usted también tiene que venir y decir, escrito está también. En este mensaje dice esto y esto. Que Dios nos ayude. A usted es bien fácil de detectarlo. Que Dios nos ayude, porque depende de los pensamientos, la idea de alguien. Pero a veces uno dice, pero si allí está. Pero vea usted tiene que tener la sabiduría, el por qué lo está llevando de esa manera. Dice así, y yo te mostraré lo que puedo hacer con eso. Jesús no era ese tipo de persona. Él le dio toda la alabanza a Dios Todopoderoso. Él dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Él nunca presumió lo que él podía hacer. Dice, miren, poder que tengo, el poder que el Padre me ha dado, yo puedo hacer esto y esto. Vemos que él lo manifestaba. Vea usted cuando la necesidad se da. Él nunca presumió lo que él podía hacer. Francamente, él avanzó tanto como para decir esto, que él no hacía ni una sola cosa hasta que primero el Padre le mostraba qué hacer. Vea usted, de la misma manera, Dios obrando a través de su profeta. Dios tenía que mostrárselo para él poder decir, así dice el Señor. Mientras Dios no se lo mostraba, él no lo decía. Vemos que la gente allí pidiendo que viniera y profetizara o que dijera, así dice el Señor, pero si Dios no se lo mostraba, él no lo podía hacer. De la misma manera. Ahora, él era un hombre humilde, un hombre de dolores, hablando de nuestro Señor Jesucristo, experimentado en quebranto, y lo observamos a él en su obra. Ahora hemos visto cuando su ministerio recién comenzó, él llegó a ser muy exitoso en la oración por los enfermos. Muchas obras comenzaron a acompañar su ministerio. Hallamos que en esto él de vez en cuando hizo algo muy sobresaliente que causó asombro en toda la multitud. Hubo muchas ocasiones en que las personas acudieron a él buscando por curiosidad. Que Dios nos pueda ayudar. Pero vemos que muchos iban por curiosidad.
Muchos iban porque se decía que él multiplicaba el pan y los peces y que había comida a llenar. De hecho, eran de esos que comían bastante. Y decían, no, pues él multiplica y hay comida y sobra cantidades. De muchos iban para poder venir y tener una buena comida. Que Dios nos pueda ayudar. Pero que porque creían en Él o porque andaban buscando de Dios, vemos que no era de esa manera. Que sea el Señor que nos ayude, que si estamos aquí es porque queremos más del Señor Jesús. Queremos estar más cerca de Él, queremos verle más a Él. El creyente anhela verle a Él. Dice así, Él solo les dijo su curiosidad. Dice en otra palabra, era lo más que podía lograr y los dejaba ir. Los judíos vinieron y dijeron, ahora haz una señal para nosotros. Qué tremendo eso. Ellos, vean ustedes por qué llegaban. Haz una señal y te creemos. Sabemos que ese predestinado, ya sea que se manifieste señales o no, él le cree a Dios. Porque él ha sido llamado para creerle a Dios. Pero vemos que ellos querían ver una señal para luego creer, como aquellos que estaban, los que estaban muriendo allí con él en la cruz. Uno le dijo, si eres Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero usted quería ver esa señal. Ve tú que dices que Dios, pues libérate, pero sálvate. Pero vemos que el otro reconoció y le dijo, no temes tú a Dios. Nosotros merecemos este pago que estamos teniendo, pero este es justo. Él no merece estar en la condición en que nosotros estamos. Nosotros hicimos esto y lo otro, pero nada ha hecho. Y le digo, Señor, acuérdate cuando estés en el paraíso. Y sabemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición. ¿Por qué? Porque le tuvo respeto a nuestro Señor Jesucristo. Que sea el Señor que nos ayude a ser respetuoso y respetar la obra que Dios tiene. Dice, ahora haz una señal para nosotros. Herodes dijo, tráiganlo para acá y déjenme ver que él haga una señal. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que él no iba a caer en la trampa. Sabemos que Satanás lo intentó y vemos que no pudo. Satanás se encontró con él y lo primero Satanás se encontró cuando él se encontró con Jesús en Mateo el capítulo 4. Él dijo, si eres el Hijo de Dios, si tú eres el signo de interrogación en la palabra de Dios, si eres el Hijo de Dios, déjame verte hacer un milagro manifiesto. Aquí delante de mí escucho que haces estas cosas por aquí y por aquí. Esa es la misma clase de espíritu que estaba en la gente en su propio territorio de Galilea. Y muchos, ellos dijeron, escuchamos que estás haciendo estos milagros en Capernaum. Escuchamos que lo hiciste por aquí. Ahora veamos lo que hagas aquí. Ellos estaban pidiendo que él se manifestara y que hiciera algo grande, un milagro. Pero vemos que no es lo que uno pueda pensar, sino que vemos que es lo que Dios dice. Y Jesús se maravilló y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Es eso correcto? Él se maravilló de eso. Entonces dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Vemos a Satanás y le dijo a él, dice, y vemos a Satanás, le dijo a él, dijo ahora, si eres el Hijo de Dios, veamos, que hagas un milagro para mí ahora. Yo te daré algo para hacer si tú lo haces. Creeré que tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, ahora aquí estás con hambre ahora. Tú puedes convertir estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tú puedes convertir estas piedras en pan. Y ve usted con qué astucia Satanás llegó. Tú eres Dios, tú tienes el poder, tú puedes convertir estas piedras en pan, tú tienes hambre. No había nada de malo en eso, dice.
No había nada malo en eso. Tú la puedes hacer pan y comer y sentarte allí y comer y conviertes esas piedras en pan. Y yo te creeré. Que Dios nos ayude. Alguien haciendo eso, si sucede algo, yo voy a creer. Da usted el espíritu de Satanás en él. Sabemos que aquel que Dios ha escogido, él le va a creer, ya sea que vea señales o no vea señales, sino que fue predestinado para poder creer en ese Dios todopoderoso. Pues Jesús podía haber hecho eso. De hecho, él tenía el poder. Eso era fácil para él, venir y convertir esas piedras en pan. Pero él no iba a caer en la tentación, en obediencia a Satanás. Él le obedecía a su Padre. Bendito Dios. Pues Jesús podía haber hecho eso, yo creo, pero él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él se acababa de dar cuenta, Satanás se dio cuenta que no se estaba encontrando con Moisés en ese momento. Sabemos que como humanos todos fallamos, cometemos errores. Sabemos que los profetas fue de esa manera, como humano. Pero cuando Dios se manifestaba, sabemos que era Dios hablando a través de ellos. Pero vemos que este era Dios manifestado en carne. Era deidad, Dios mismo. Vea usted, con uno de nosotros, Satanás puede hacer cualquier cosa y quizás nosotros caemos, pero con nuestro Señor Jesucristo la cosa fue diferente. Satanás se dio cuenta que no se estaba encontrando con Moisés en ese momento. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién es la boca de Dios? Sabemos que es un profeta. Entonces Satanás dijo, ahora ese es un estudioso de la Biblia, él sabe en dónde está parado. Así que mejor es que le dé una escritura. ¿Ve usted cómo trabaja Satanás? ¿Ve usted? Ese es el por qué tenemos que tener cuidado. Porque han salido tantas denominaciones y cada uno se aferra de esta Biblia. Agarra un versículo y de ahí forma una denominación. Porque han habido tantos pensamientos en el tiempo del fin dentro del mensaje, de la misma manera, de un párrafo hacen una doctrina y hacen una denominación. Que Dios nos ayude, nos dé la revelación para poder seguir en el centro del camino. Entonces Satanás dijo, ahora ese es un estudioso de la Biblia, como quien dice, este sí sabe, no está fácil, cita la escritura, entonces le voy a citar yo también. Él sabe dónde está parado, así que mejor es que le dé una escritura. Así que le puso a él sobre el pináculo del templo y dijo, ahora mira, te voy a citar la escritura correctamente, escrito está. Qué tremendo, Satanás. ¿Ve usted? Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie, dice, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Lo dice la escritura? Lo dice la escritura. Si no estoy equivocado, ahí en Salmo 91. Dice así, dice, para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás citando la escritura, citándole Biblia. Que Dios nos ayude a detectar esos espíritus que pueden venir citando Biblia, citando mensajes. Qué terrible es eso. Que Dios nos ayude, que Dios se revele a cada uno de nosotros y poder detectar esos espíritus y ver a qué lado se están yendo. Pueden venir y tomar párrafos de esto y lo otro, pero vea usted el cuidado que nosotros debemos de tener. Vea usted el cuidado que el Señor Jesucristo tuvo. Ahí estaba Satanás citándole escritura. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Que Dios nos pueda ayudar. Dijo, ahora, esa es la escritura. Alguien puede decir, ese es el mensaje. Que Dios nos pueda ayudar. Dice así, ahora esa es la escritura.
Dijo, ahora solo salta desde aquí. Y antes que toques el suelo, solo vuelves a subir. De esa manera creeré que tú eres el Hijo de Dios. Ahí estaba la tentación. Tú solamente salta de allí y luego los ángeles te van a sostener y te van a regresar nuevamente. Muy bien. Jesús dijo, sí, eso está escrito efectivamente. Qué tremendo. Era palabra que citó Satanás. Ve y vemos que no se podía rechazar, era escritura. Pero vea usted de qué manera está usando Satanás. Allí está la cosa. Muy bien, Jesús dijo, sí, eso está escrito efectivamente, pero también está escrito. Entonces que sea el Señor que nos ayude. Alguien puede venir con párrafos de aquí y allá, de este mensaje y otro, pero ¿qué dicen los demás mensajes? Que Dios nos pueda ayudar, pero ¿qué dicen los demás mensajes? No es solo una parte, es todo el mensaje. Bendito sea su nombre. Por eso es que no le puede poner ni quitar, es todo. Pero vemos que se le da énfasis a cierto párrafo y luego quita a los demás. Ahí está el problema. Que Dios nos pueda ayudar para poder seguir hacia adelante. El tema del mensaje es ver a Jesús. Bien, dice, muy bien, Jesús dijo, si eso está escrito, efectivamente, no se lo negó, vemos que la Biblia lo dice, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Que Dios nos ayude. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Así que él se dio cuenta que se había encontrado con un estudiante mejor que él. Entonces finalmente él se lo llevó al pináculo del templo, a la montaña, y trató de tentarlo de toda la manera por medio de la palabra. Pero Jesús no haría payasada para Satanás. Dios conocía quién era ese personaje y no iba a caer en ninguna tentación, no importa si le venía citando escritura. Vemos que Dios conoce desde el principio al final. Él sabía cuáles eran las intenciones de Satanás mismo. Pero Jesús no haría payasada para Satanás y todavía no las hace. La palabra es la palabra. Jesús no sana para satisfacer la curiosidad de incrédulo. Jesús solo sana para glorificar a su Padre. Eso es todo. Y lo hallaríamos a Él siendo ese mismo tipo de persona hoy. Si usted trae a alguien ante Jesús y dice, oye, déjame ver que hagas caminar a este paralítico y yo creeré que tú eres el Hijo de Dios. Dios no actúa de esa manera. Alguien llegando con esa intención, ve si sana este paralítico, si Dios se manifiesta, yo voy a creer en ese Dios. Ya usted nunca va a creer, porque Dios no hizo payasadas y no hará payasadas. Vea usted, ese que Dios llama, Él lo ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios lo llama y Él va a obedecer, le va a seguir, le va a creer a Él. Bendito sea su nombre. Dice así, Él dirá, apártate de mí, Satanás. Vea usted, Satanás. Él dirá, apártate de mí, Satanás. Esa sería la palabra. Apártate de mí, Satanás. Eso es lo que el Señor hizo. Apártate de mí, Satanás. No tentarás a tu Dios. Entonces, cuando escuchan a alguien, vean lo que dice. Entonces, cuando escuchan a alguien con ese tipo de curiosidad diciendo, déjenme ver que Él sane a esta persona y yo lo creeré, uno se da cuenta qué clase de espíritu tiene ellos. ¿Qué clase de espíritu tiene? A Satanás. Tiene dentro de ellos. Porque vemos que Dios no obra de esa manera. ¿Ven? Ese es el mismo espíritu que estuvo ahí atrás. Ese es el mismo espíritu que estaba en esos judíos que dijeron, ahora si eres el Hijo de Dios, clavado aquí en esta cruz, suelta tus manos. Y en otras palabras, baja. Creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que los judíos, de lo que lo habían llevado allí, clamaban.
si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Ve usted de qué manera ellos habían llegado, pero ve usted aquel ladrón que estaba muriendo allí, de la misma manera, él tuvo respeto a ese personaje, y por tenerle respeto, él obtuvo vida eterna. Pero vea usted, el otro diciendo, desciende. Y si te salvas de a ti mismo y sálvanos a nosotros, si tú tienes el poder, si tú eres Dios, y eso es lo que decía la gente, si tú eres Dios, bájate de la cruz y entonces creeremos. Dios no iba a hacer ninguna cosa de eso. Dice, baja, creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Ven ese mismo Espíritu obrando, lo ven obrando a través de la teología moderna. Ven, ya lo trae más profundo en este tiempo. Vea usted a través de enseñanzas humanas. Lo ven obrando a través de teología moderna de hoy. Lo ven obrando a través de lo que es, dice, llamada cristiandad hoy. Si tú haces esto, déjame ver que él haga, que este ciego recobre la vista. Ahora, si se fijan, Jesús no era ese tipo de persona. ¿Ven? Dios no obró de esa manera. Y Dios no obrará de esa manera, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no hacía nada a menos que el Padre se lo mostrara. Y vemos en el tiempo final de la misma manera. Vemos que el profeta, vemos que estaba en momentos difíciles, las personas querían que vinieran y él dijera algo. Él dijera, así dice el Señor, pero él consultaba con el Señor. ¿Ves? Si era de parte del Señor, el Señor se lo mostraba. Y si no, no. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el mismo. Ahora, si se fijan, Jesús no era ese tipo de persona para satisfacer la curiosidad de la gente que venía a escucharle. Jesús claramente dijo un día, cuando Él atravesó el estanque de Betesda, o al lado del estanque de Betesda, dice, estoy citando de San Juan, el capítulo 5. Él caminó al lado del estanque de Betesda cuando grandes multitudes. Ahora pudiera estar equivocado en mi entendimiento, pero me dicen los eruditos que se necesitan 2,000 personas para formar una multitud. Eran multitudes. Vemos que una multitud lo forman 2,000 personas. Y la Biblia dice que eran multitudes que estaban en ese estanque. Solo piense usted la cantidad de gente que estaba alrededor, queriendo tener la oportunidad para que cuando el ángel bajara y hiciera el movimiento, esa era la primera persona que entraba. Ve, porque era el primero que entraba, el que recibía sanidad. Había multitudes, y una multitud es formada de 2,000. Lo mismo que una legión es formada de 2,000. Y vemos que allí eran multitudes. ¿Cuántos miles había? Que Dios nos ayude. Se necesitaban 2,000 personas para formar una multitud. Dice, ¿y qué haría? Eran multitudes. Nadie quiere estar enfermo. ¿Sabe usted? Era el lugar a donde el ángel llegaba y todos se daban cuenta y todos los enfermos iban a ese lugar. ¿Ve usted cuánta gente enferma? Todo el tiempo ha sido de esa manera. Y ve usted el tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuánta gente es enferma. Pero la diferencia es que nosotros creemos en Dios y aceptamos la voluntad de Dios. Sabemos que si hay un propósito todavía en nuestra vida, Dios viene y se manifiesta y sana. Vea usted, nos libera. Pero si ya el tiempo llegó, sabemos que de algo nos vamos a ir. Tiene que haber una enfermedad. Pero ya cuando es la voluntad del Señor, el creyente la acepta. Así que pueden imaginarse 2 o 3 veces la cantidad de gente que está aquí esta noche, tendida allí, ojos ciegos, mancos, marchitos, esperando el movimiento del agua. Era tremendo eso. Pues de hecho, cada quien quería ser ese, y vemos que tenía que haber peleas, empujones y de todo. Que Dios nos ayude. Dice así, esperando el movimiento del agua,
y Jesús el Hijo de Dios, Dios Emmanuel, la manifestación de Jehová en carne humana, caminando aquí en la tierra, Dios en Cristo, reconciliando consigo al mundo, caminando entre un montón de gente enferma, y ellos gritando y suplicando. Jesús pasó por ese lugar, por ese estanque, y había multitudes esperando de esa bendición. De alguien puede decir, si Dios es el sanador, si Dios es amor, ¿por qué no vino Dios y sanó a esas multitudes? Él no hacía nada, a menos que el Padre le mandara. Sabemos que se llegó a uno. Eran multitudes y todos estaban necesitando que Dios nos liberara, tener la sanidad. ¿Y por qué no lo sanó? Que Dios nos ayude. Hay propósitos y nosotros tenemos que entender eso. Y sabemos que todo obra para bien. Dios conoce, Dios sabe, porque nosotros podemos decir, ¿y por qué no sano de esta enfermedad? Ya llevo tantos y tantos años. Pero usted, había uno que tenía 38 años de estar enfermo. Parece que había otra que tenía 18 años de estar enferma. Y creo que había otra que tenía como 12 años, de 11 a 12 años. La mujer que tocó el borde de su vestido de padecer esa enfermedad. ¿Sabe usted que Dios nos ayude? ¿Cuánto nosotros llevamos? ¿Cuánto tiempo? Ve nomás, esperemos a la voluntad del Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Pero yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo creo que tú puedes hacerlo. Tú eres el sanador, pero si algo, un propósito hay, que te haga tu voluntad, Señor. Dice así, caminando entre un montón de gente enferma y ellos gritando y suplicando. Dice, muchas veces los escritores nos han dicho que ellos se apuñalaban el uno al otro, peleando para poder ser el primero en meterse al estanque. ¿Y cómo estaba esa multitud? Solamente de pensar, eran multitudes las que había. ¿Sabe usted? Una multitud es 2,000. Y dice multitudes, pudieran haber habido 10,000, 12,000, o 8,000 o 6,000, pero eran multitudes. Dice así, se apuñalaban el uno al otro tratando de entrar al agua antes que el otro, y tal sufrimiento anhelando que el deseo de entrar en el estanque para ser sanado, porque solo sanaba uno a la vez. Y luego esperaron, ¿a usted? Otro movimiento. ¿Cuánto se tardaba? El profeta dice tal vez un mes. Podría haber sido más o menos. Nomás puedo traer un ejemplo, tal vez un mes. Dice así, porque solo sanaba uno a la vez. Tal vez ellos tenían que esperar un mes más, dice, más antes de que otro fuera sanado. Que después de que se obtenía esa bendición, había que esperar tal vez un mes para que hubiera otro movimiento y otro fuera sanado. Pero al tratar de entrar a este estanque, este inmenso desastre de sufrimiento, que sea el Señor que nos ayude. De hecho, tenía que haber diversas enfermedades en cada una de esas personas, de poder ver esos sufrimientos, esa clase de enfermedades. Nomás uno se asoma a un hospital, de uno, pues si no entra a un hospital, uno no se da cuenta. Ve usted, pero cuando uno entra, ve niños, jóvenes, ancianos, ya muriéndose, ve ya solo los huesitos allí. En momentos difíciles, uno se da cuenta. Que sea el Señor que nos ayude. Debemos de darle gracias a Dios que todavía nos permite servir a Él, poder estar en un lugar como este. Entonces vale la pena hacer el esfuerzo de darle gracias a Dios, porque Él nos da esa fuerza todavía que podemos caminar, nos da en las manos que podemos laborar. Vea usted y cada uno de esas bendiciones, la vista para poder ver. Sabemos que hay muchos cieguitos, hay muchos que no hablan, hay muchos que no oyen. Vea usted, y
toda clase de problemas. Y nosotros debemos de estar agradecidos con Dios y decir gracias, Señor. Y debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. Que Dios nos ayude. El tiempo pasa tan rápido que se piensa que no se ha dicho nada, pero espero que podamos ser bendecidos por la palabra del Señor. Pero al tratar de entrar a este estanque, este inmenso desastre de sufrimiento, espero que profundicemos. Había toda clase de problemas, toda clase de enfermedades, de un desastre de sufrimiento. Y Jesús caminando directamente por el medio de esa multitud. El Señor vio todos esos problemas, esos sufrimientos de esa gente, pero Él no podía hacer nada a menos que el Padre se lo mostrara. ¿Qué tremendo es eso? Alguien puede decir, qué malo es el Señor Jesús. Él pudo haber obrado en toda esa gente y pudiera haberla liberado y quedar completamente sana. Pero vea usted, algo se tiene que pagar. Que Dios nos ayude. Él conoce todas las cosas. Se necesita el sufrimiento para que nosotros meditemos quiénes somos nosotros y de quién dependemos. Da usted, la gracia de Dios nos sostiene y le damos gracias a Él. Dice así, esa multitud de gentes, dice del desastre de sufrimiento, y Jesús caminando directamente por el medio de esa multitud de gente, y empieza a mencionar algunos de los problemas: cojos, mancos, ciegos, marchitos. Ese es nuestro amoroso Señor, lleno de compasión, caminando por el medio de esa gente ciega, esas personas enfermas, esa gente gritando, esa gente coja, esa gente paralizada, esa gente viciada, todos esos torcidos y afligidos, ciegos, sufriendo, un montón de humanidad, multitudes, tendida allí, medio muertos. Que Dios nos ayude. Medio muertos, desnudos, esperando que ese, lleno de misericordia y compasión, caminó por en medio de cada uno de ellos, y se acercó un hombre que yacía en un lecho, que tenía alguna clase de enfermedad. Llevaba 38 años con eso. 38 años de tener esa enfermedad. De hecho, él esperaba ese movimiento del ángel. De hecho, él le había pedido a Dios que Dios lo restaurara, que Dios lo sanara. Pero 38 años. Y nosotros un día y queremos que el milagro se haga. Y si amanecemos con el mismo problema, ya quizás está dudando de Dios y pensando que Él no es sanador. Que Dios nos ayude a tener paciencia y saber que Él es nuestro sanador. Llevaba 38 años con eso. Y el poeta trae aquí un ejemplo. Quizás era diabetes o tuberculosis, estaba retardado. Estoy poniendo ejemplo que podía estar padeciendo de eso. Caminó hasta ese hombre y dijo: ahora observe, aquí es en donde usted tiene que vigilar la escritura. Jesús sabía que ese hombre estaba allí y sabía que había estado en esa condición durante 38 años. Y Él lo sanó y siguió con su negocio y dejó todos esos miles tendidos allí, cojos, mancos, ciegos, marchitos. Que Dios nos pueda ayudar. Vemos que Él no hacía nada a menos que el Padre se lo mostrara. Pónganse de pie. El tiempo pasa tan rápido que pensaba nomás una media hora, pero espero que disfrutemos, gocemos de la palabra del Señor, ya que Dios nos da la oportunidad, la fuerza, la salud, para poder llegar a este lugar y vea usted presenciar a nuestro Señor Jesucristo. Como decimos, debemos de ser agradecidos que Dios nos da este privilegio grande de poder estar en este lugar. Que si la condición fuera de esa que hemos mencionado, inválido, a usted no pudiéramos estar en este lugar.
Pero debemos de darle gracias a Dios y decirle gracias, Señor. Tú has sido bueno para mí. Amén. Tú me das la fuerza. Sí, Señor. Puedo venir y darte la gracia. Puedo Gracias, venir y gracias. alabarte. Puedo venir Sí. y escuchar tu palabra. Amén. Por eso debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da. De si Dios nos da esa fuerza, esa salud para todavía estar acá, ese tiene que ser el deseo nuestro, seguirle adorando a Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por la bendición que tú has tenido para con nosotros. Padre, por darnos esa salud, Padre, esa fuerza, Padre, para poder estar en este lugar y presenciar lo grande, lo poderoso que tú eres. Amén. Tu gracia ha sido infinita con cada uno de nosotros. Tu gracia se ha extendido a cada una de nuestras vidas. Padre, nos das este privilegio tan grande de poder venir y adorar a ese Dios todopoderoso. Padre, ayuda a que ese anhelo pueda estar en cada uno de nuestros corazones, que Satanás no pueda quitar ese anhelo en nosotros, porque sabemos que si Él lo logra, sabemos que Él es malvado. Él nos llevará al desastre. Él lo que quiere es que nosotros no creamos en ti. Él lo que quiere es que nosotros no te sirvamos a ti. Él lo que quiere es que nosotros no estemos en este lugar. Y Él inventa cualquier cosa bonita a la vista para podernos desviar y nosotros estar en la cosa equivocada. Pero te damos gracias porque estamos acá. Sabemos que fuimos victoriosos. Tu gracia fue con cada uno de nosotros y nuestros pies fueron dirigidos por ti para poder estar en esta bendición. Te damos gracias, Padre, por haber sido tan bendecido en esta hora, por haber escuchado de tu palabra. Pedimos que tu gracia, tu misericordia sigan siendo con cada uno de nosotros y tú nos sigas dando esa revelación de tu palabra para no caer en engaños. Porque Satanás es terrible. Él ocupa Biblia. Padre, si no estamos bien informados, caemos redondos. Padre, esperamos que tu gracia siga siendo con cada uno de nosotros y sepamos dónde estamos parados, qué es lo que recibimos, qué es lo que estamos creyendo. Gracias por haber dirigido nuestros pies hacia este lugar. Padre, vamos a salir hacia nuestros hogares, que tú nos lleves con bien. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede pasar a tu mano. Dios le bendiga. Y hemos entonado un cantito para despedirnos. El 127. Hay un mundo feliz más allá. Amén.